toda Dios los la bendiga. adoración. Amén. Dios los bendiga a todos. Un saludo para cada uno. El Señor los bendiga ahí en sus casas. Muchas bendiciones para ustedes. Nos da alegría podernos conectar por este medio y que puedan recibir la palabra del Señor y que podamos ser ministrados. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. La importancia de la paciencia para estos tiempos. Yo quiero invitarte que tomes tu cuaderno, tus apuntes, la Biblia, y vamos a estudiar la palabra del Señor. Lucas, capítulo 21. Por favor, yo lo invito para que me acompañe. Lucas, capítulo 21, versículo 19. Entonces estamos hablando de los beneficios de la paciencia o la importancia de la paciencia igual. La importancia que tiene tener paciencia para ese tiempo y los beneficios. Y dice Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Con vuestra paciencia. No es con mi paciencia, es con su paciencia. Individualmente cada uno ganará su alma. Entonces dice la palabra del Señor, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sabemos que estamos viendo un tiempo de mucha tensión, de mucha carga, mucha preocupación. Y yo te quiero decir en esta hora que lo que tenemos que cuidar en este momento es la paciencia. Y dos, la salvación. Cuidar la paciencia. Porque si perdemos la paciencia, vamos a caer en desesperación, vamos a cometer locuras y vamos a cometer muchas locuras que luego nos vamos a arrepentir de ellas. Por eso es importante la paciencia. Sabemos que cuando Moisés subió arriba al monte a recibir las tablas de la ley, el pueblo se desesperó, el pueblo se desenfrenó, el pueblo no aprendió a esperar en el Señor. Y levantaron un becerro y cometieron grandes pecados allí por no aprender a esperar. Entonces yo quiero motivarte en esta hora y quiero decirte que la paciencia es muy importante, que la paciencia es necesaria. Primer beneficio, salvar nuestras almas. Porque si nos desesperamos, podemos perder no solamente el alma, sino que haremos mucho daño en nuestra familia. Entonces, quiero decirte que hoy Dios nos imparta esa paciencia. Hoy Dios trabaje en nuestro corazón con la paciencia. Quiero llevarte a otro beneficio, a otro punto importante de lo que es la paciencia. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4, 2. Quiero que me acompañes y este es otro beneficio y es poder mantener buenas relaciones familiares a través de la paciencia. Acompáñame, Efesios capítulo 4, versículo 2. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Y dice la palabra del Señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y estamos hablando de esa paciencia familiar, de esa paciencia que tenemos que tener en el hogar. Yo quiero decirte que ahí cuando estás al lado de tu esposa, de tus hijos, tú les puedas decir, perdóname por ser impaciente en todos estos días de cuarentena. Todos hemos sido impacientes, porque a nadie nos gusta el encierro. Pero dice la palabra del Señor, con toda humildad, y lo contrario de la humildad es el orgullo. Somos impacientes porque somos orgullosos. Somos impacientes porque todavía hay cosas en nuestro corazón que no le agradan a Dios. Y a través de todo esto que estamos viviendo, Dios está sacando cosas feas dentro de nuestras vidas que no le agradan a Dios.
y que dañan a la familia, como el mal genio, la mala actitud, el pesimismo, la incredulidad, la ira, el enojo. Todo eso está dañando el hogar, está dañando la familia. Entonces yo quiero motivarte en esta hora y quiero decirte en esta hora que tomemos una decisión de dar importancia a la paciencia. De que hoy abramos nuestro corazón a ser pacientes con nuestra familia, a ser pacientes con las circunstancias, a ser pacientes con lo que estamos viviendo. Y a no desesperarnos. Yo ya no aguanto, yo ya no soporto, ya estoy cansado. Entonces, ¿dónde está la paciencia? Sabemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. También dice que la paciencia es, en un diccionario español, dice que es la capacidad, la palabra paciencia es la capacidad de sufrir, es la capacidad de tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas, ofensivas, con fortaleza, sin quejarnos ni rebelarnos. Eso es paciencia. Aprender a sufrir, aprender a tolerar, aprender a resistir todo lo que estamos viviendo. Entonces, la paciencia también es un rasgo que está en la personalidad de hombres maduros y de hombres que han sido formados por Dios. Ahí también está la paciencia. Entonces yo quiero decirte que es muy importante la paciencia ahora que estás en tu casa. Seamos pacientes con todo lo que estamos viviendo. Y aprendamos a esperar que Dios va a proveer, que Dios va a sostener, que Dios nos va a bendecir. Yo también quiero mostrarte otro beneficio y quiero llevarte a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Otro beneficio, el tercer beneficio que vemos de la importancia de la paciencia, de que la paciencia esté en nuestras vidas, de que realmente mostremos la paciencia. Yo creo que con todo esto que estamos viviendo, Dios nos está probando también la paciencia. Y todo esto está probando la paciencia en tu casa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Yo te invito a que me acompañes. Y quiero mostrarte que la paciencia es una señal de un hombre de Dios. Quiero hablarle a hombres de Dios que están conectados, a los obreros, líderes, pastores, profetas, ministros del Señor. Que la paciencia es una de las señales. De muchas que hay, una de las señales es la paciencia, que muestra verdaderamente que eres un hombre, una mujer de Dios. Y dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Estas son también las señales de un apóstol, de un ministro. Y una de las señales que vemos ahí, dice con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, con toda paciencia. Y una de las señales que el apóstol Pablo le muestra a la iglesia es la paciencia. El apóstol Pablo era un hombre paciente. Y dice también que ya vienen las otras señales, que son prodigios y milagros. Es muy fácil mostrar los dones. Los dones pues se muestran a través de los milagros y de señales. Pero qué tan difícil a veces es mostrar el fruto de la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Los dones o los talentos son dados por Dios. Y a veces manifestamos los dones o manifestamos los talentos. Pero nos cuesta manifestar la paciencia para este tiempo. Y todos sabemos la historia de Moisés. Moisés se equivocó, Moisés en un término paisa se descachó porque le faltó la paciencia. Dios le dijo que le hablara a la peña y Moisés no fue capaz de hablar a la peña, sino que golpeó la peña, golpeó la piedra que sabemos que representa a Cristo. No le dio la gloria a Dios y se enojó con el pueblo, fue impaciente, golpeó la piedra y le dijo al pueblo rebelde: ahí hay agua para que beban. ¿Qué mostramos allí? Su impaciencia. Pero atrás vemos un hombre haciendo señales sobre la tierra de Egipto.
Vemos milagros a través de Moisés. Vemos grandes señales a través de Moisés. ¿Qué vemos allí? Los dones. ¿Qué vemos allí? Los talentos. ¿Qué vemos allí? El poder de Dios. Pero qué tristeza no poder haber visto el fruto del Espíritu. Porque uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y yo creo que a muchos ministros de Dios, y yo quiero hablarte a ti como ministro y como hombre de Dios, como obrero, como siervo, como pastor, como profeta de Dios, que muchos les está faltando el fruto del Espíritu. Y nos está faltando la paciencia. Y yo creo que tenemos que recuperar ese fruto. Tenemos que volver a la paciencia. Porque yo veo gente desesperada que dice, yo ya no aguanto, no soy capaz, no soporto esto. Entonces, ¿dónde está la paciencia del Señor en nosotros? Si nosotros no somos capaces de soportar, entonces ¿qué esperanza hay en aquellos que no conocen al Señor? Por eso te invito a que dejes de ser impaciente en tu casa. Y dejemos de dar mal testimonio en nuestras casas, delante de inconversos, de personas que no conocen a Dios. Y a veces muestran ellos más paciencia que los que conocen a Dios. Por eso tenemos que volver a la paciencia y dar importancia a la paciencia. Y por eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque le faltó la paciencia. Y es muy fácil hablar bonito. A algunos les gusta hablar bonito y les gusta predicar y mostrar la apariencia. Pero yo quiero decirte, ¿eres paciente en tu casa? ¿Somos pacientes con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestras casas con nuestros esposos? ¿Somos realmente pacientes? Yo quiero que reflexionemos un poquito sobre eso y trabajemos con la paciencia. Porque yo sé que hay un ambiente pesado que se está metiendo en los hogares. Hay un ambiente difícil de convivencia, de hombres que pasaron todo el tiempo trabajando y ahora que están en la casa, les cuesta relacionarse con los hijos, les cuesta relacionarse con la esposa. Pero es más poderoso el poder de Dios a través de la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo. Hoy desatamos ese fruto en el corazón del pueblo de Dios y ese fruto se logra a través de las pruebas. Todas las pruebas que hemos vivido tienen que producir en nosotros paciencia. Y sabemos que aprender a esperar no es fácil. Pero cuando se aprende a esperar, vemos la bendición de Dios. Vemos grandes bendiciones del Señor. Entonces es importante la paciencia. Y te quiero decir que es importante los dones, pero resalta hoy la paciencia en tu casa, que es el fruto del Espíritu. Quiero llevarte otro beneficio, el cuarto beneficio de la paciencia. Y quiero llevarte al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Hebreos, capítulo 6, versículo 12. Y dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y también este pasaje habla de Abraham. También hace mención del hombre de Dios, de Abraham. Y sabemos que Abraham fue un hombre de paciencia, fue un hombre de fe. Y que a través de esa paciencia, Abraham alcanzó las promesas. Y dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, mire cómo esperó, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yo quiero decirte, tú que estás anhelando un ministerio, que quieres levantarte, que quieres que Dios te use, que quieres hacer algo grande para Dios, yo te quiero decir en esta hora que es importante la paciencia, que es muy necesario la paciencia. Un ministerio no nace de la noche a la mañana. Un ministerio es el producto de la paciencia. Las cosas que queremos hacer para Dios demandan paciencia. Ganar un alma para el Señor, llevar un alma a los pies de Cristo, demanda paciencia. Construir un matrimonio sólido, yo te quiero invitar a que hoy reflexiones
Construir un matrimonio requiere paciencia. Esto no es de la noche a la mañana. Estás muy equivocado si estás creyendo que a las carreras vas a levantar un ministerio. Muchos creen que se acuestan y al otro día se levantaron siendo ya pastores. O se acostaron y se levantaron y ya tienen un matrimonio feliz. Están muy equivocados. Esto demanda mucha paciencia, demasiada paciencia. Las cosas grandes demandan mucha paciencia. Y tenemos que aprender a ser pacientes. Pues eso, durante todos estos años, Dios me ha enseñado a ser paciente. No ha sido fácil, pero qué lindo cuando uno aprende a esperar en el Señor. Y dice la palabra en el versículo 15. Escúchame, versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Qué lindo. Mira, habiendo esperado con paciencia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para alcanzar las promesas de Dios? Paciencia. No es que yo tengo la fe. Sí, todos tenemos la fe. Pero necesitamos la paciencia. Porque la paciencia es la capacidad de resistir, de sufrir y de tolerar. También se define como, dice, paciencia viene de un sinónimo de tolerancia, de aguante, es el que más aguante. Esto no es el que dice yo tengo fe, lo voy a hacer, no, esto es el que más aguante. Y hay gente que, yo a veces lo digo charlando, se le están cocinando los chicharrones muy fácil. Hay gente que no aguanta y está reventando. Y está dañando la familia, y está dañando su vida, y está tomando un mal carácter, y tiene un temperamento fuerte, y se está saliendo de casillas. Yo te quiero invitar que vengas a la paciencia. Yo te quiero invitar que retomes la paciencia, y que le digas a Dios que es una área en la que tenemos que comenzar a trabajar. Quiero mostrarte otro beneficio de paciencia, y quiero que vayas conmigo y me acompañes a Santiago, y quiero hablar del quinto beneficio. Santiago capítulo 5, versículos 7, 8 y en adelante. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Miren lo que dice el libro de Santiago. Qué libro tan importante a través de este pasaje. Dice, sé pacientes y orad. Sed, y termina en una D. Una orden, sed pacientes y orad. Una orden de que eso es un tiempo para orar. No es un tiempo para impacientarnos, para desesperarnos, para aporrear la familia, para estresarnos. No caigamos en ese juego del diablo. Y dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Qué hace el labrador? Espera con paciencia hasta que descienda la lluvia. Entonces no nos podemos desesperar. Sabemos que viene un gran avivamiento, un poderoso avivamiento. Y esto traerá miles de almas a los pies de Jesucristo. Traerá familias rendidas a los pies. Y formará nuestro carácter. Y aún ahí dentro de nuestras casas, Dios ha permitido que estemos dentro de nuestras casas, llenándonos de aceite, como esas vírgenes sabias, llenándonos de aceite. Porque cuando salgamos, vamos a salir con el poder de Dios. Vamos a salir a sanar, a consolar, a ministrar, y vamos a salir a mostrar ese poder de la paciencia. Y dice la Biblia que seamos pacientes, porque dice el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué es lo que se acerca? La venida del Señor. Y vuelvo a reiterar, el pueblo cuando estaba esperando que Moisés descendiera del monte, se desesperó. Y el pueblo no aprendió a esperar, sino que se desesperó y levantaron un becerro. Hay gente que ya dejó de predicar que el Señor viene, para ponerse a hablar tonterías. Yo quiero decirle a muchos ministros de Dios y a muchos hombres de Dios que ya no es tiempo de hablar tonterías.
hablando temas y hablando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hoy es importante que hablemos de la venida del Señor. El Señor viene. Así usted no lo crea, el Señor viene. Y se aproxima el arrebatamiento de la iglesia. Por eso tanta gente está teniendo sueños de que el Señor viene, experiencia de que el Señor viene. Porque los sueños son el lenguaje del Espíritu Santo. Dios preparándonos y advirtiéndonos que Él viene. Y que todo esto que estamos viviendo es importante, interesante. Es necesario. Todo esto es importante porque esto traerá miles de almas. Formará el pueblo. Y ahí en nuestras casas nos llenaremos de aceite. Porque somos un pueblo que hemos aprendido a esperar. Y quiero decirte también, dice, en el 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Este tiempo es para que afirmemos nuestros corazones. Nosotros corriendo afuera, algunos en sus trabajos, ocupaciones, otros en sus estudios, otros también en nuestros trabajos ministeriales y muchos, todos ocupados. Yo creo que Dios fue muy sabio al traernos a la casa y que aquí comenzamos a hacer un trabajo espiritual y a trabajar y a afirmar. La palabra afirmar quiere decir asegurar. Viene también de afianzarnos y garantizar. Lo que Dios quiere es garantizar que nuestros corazones estén preparados para irnos con el Señor. Es muy importante que entendamos que la paciencia juega un papel muy importante en este tiempo. ¿Qué está haciendo Dios en tu casa? Afirmando tu corazón. Que dejes el enojo, que dejes la ira, que dejemos el pecado, que dejemos tantas cosas feas que hay en nuestros corazones. Y que nos afirmemos y que realmente esperemos la venida del Señor. Porque será un evento mundial. Esto va a partir la historia en dos. Esto va a causar un impacto mundial. Porque el Señor vendrá. Y miles de hombres y mujeres de Dios desaparecerán de la tierra. Miles nos iremos con el Señor, millones. Y muchos que se quedarán aquí van a lamentar no haber afirmado sus corazones con el Señor. Hoy te quiero invitar a que afirmes tu corazón, a que afirmemos nuestros corazones delante de Dios y que esperemos la venida del Señor. Así como ese precioso labrador espera con paciencia la lluvia. Entonces también te quiero mostrar por la palabra y quiero hablarte del último beneficio. Y quiero que vayas conmigo y me acompañes al Salmo 40, versículo 1. Y aquí quiero terminar y quiero finalizar. Que es importante la paciencia. Muy interesante que le demos lugar a la paciencia. Y que no te desesperes. Porque Dios está trabajando con tu corazón y está trabajando con mi corazón. Salmo capítulo 40, versículo 1. Y la paciencia, vuelvo a reiterar, es un rasgo en la personalidad de un hombre maduro que ha sido formado por Dios. Salmo 41. Y dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué tremendo que dice la palabra, que Dios se inclinó a escuchar el clamor de David, a escuchar el clamor del hombre de Dios. Y yo sé que Dios está inclinando y está escuchando el clamor de miles y de millones de siervos y de mujeres de Dios que estamos haciendo delante de Él. Y dice la palabra, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hoy te quiero invitar para que confíes en Dios, no pierdas la confianza. Dios va a sacar tu vida de ese pozo de desesperación. Y dice, del lodo cenagoso, de ese lodo que te impide avanzar. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué tan importante es aprender a esperar en Dios. Dice que va a colocar nuestro caminar en la peña. La peña es Cristo.
La peña es la roca. La roca representa la palabra, que es Jesucristo. Dice que nos va a afirmar nuestro caminar. Y es importante aprender a esperar en Dios. Porque esto va a afirmar nuestro caminar con el Señor. Ya no caminaremos como caminábamos antes, a medias, sino que vamos a caminar firmes en la palabra de Dios. Y yo te quiero invitar a que hoy le des lugar a la paciencia y que te dejes formar por Dios. Y que seas un hombre firme en la palabra del Señor. Que no dudemos de lo que Dios ha dicho, de sus promesas. Dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces es muy importante la paciencia. No seamos un pueblo que perdamos fácilmente la paciencia. Yo te quiero invitar que oremos y que ahí donde estás, tú inclines tu rostro y le digas al Señor, ayúdame en la paciencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Y yo te ruego, Jesús, que nos ayudes en la paciencia. Perdónanos, Señor, por ser impacientes. Quizás por no aprender a esperar en ti, Señor. Perdónanos. Porque es necesario la paciencia para hacer la voluntad tuya, Señor, y obtener la promesa. Perdónanos, Señor, por darle lugar a la ira, a la carne, al enojo, a las contiendas y a las divisiones. Perdónanos, Señor, por ser un pueblo impaciente. Y perdónanos, Padre, por no aprender a esperar en ti, Señor. Hoy te pedimos perdón y recibimos ese fruto, Señor, que se produzca en nosotros de la paciencia. Danos la paciencia, Señor, ayúdanos en la paciencia. Aumenta ese nivel de paciencia. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias. Y oro por el pueblo, Señor. Derrama una unción, Señor, especial. Y quiero orar por las personas nuevas que están conectadas, Señor. Bendícelas, ayúdalas. Espíritu Santo, ministra de Dios. Trae salvación sobre ellos. Trae restauración. Trae perdón. Y oro por los nuevos. Y oro por aquellos hogares que están enfermos, que hay problemas de enfermedad, que hay, Señor, discusión, peleas. Te pido que tú restaures esos hogares, Dios. Que tú traigas paz a esas casas en el nombre de Jesús. Señor, trae paz y trae paciencia en el nombre de Jesús. Bendice esas familias con paciencia en el nombre de Jesús. Bendice las casas de los siervos con paciencia. Bendice las casas de los obreros con paciencia. Señor, que hayan buenas relaciones entre las parejas en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu pareja en el nombre de Jesús. Yo te pido que tomes de la mano a tu esposa, a tus hijos. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo esa pareja. Señor, rogamos un milagro por esa pareja. Que hayan milagros, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos tomamos de las manos, Señor, y rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición, Señor, para cada pareja, pedimos restauración para cada familia, pedimos sanidad para los matrimonios, bendecimos los nuevos, bendecimos las personas nuevas que nos están viendo, Señor, ayúdalos, auméntale la fe, Dios, en el nombre de Jesús, coloca paz en sus corazones, Dios. Padre, que no perdamos este fruto hermoso, este regalo que es la paciencia, Señor, porque es necesaria para irnos contigo en el arrebatamiento. Señor, bendigo esas parejas y prepara la iglesia dentro de sus casas con paciencia, Señor, que puedan preparar sus vidas para irse contigo en el nombre de Jesús. Reprendemos el espíritu de impaciencia, ese espíritu intolerante lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos. Muchas victorias para cada uno. Y yo te quiero invitar que pases en paciencia con tu pareja. Que estés paciente con los tuyos. Y que te prepares en este tiempo para irte con el Señor. Dios los bendiga. Una feliz noche. Amén, amén. Así es.